Muy buenos días a todos, un gran saludo a todos los alumnos, a los que nos están escuchando también vía streaming. El agradecimiento al doctor Juan Sampolesi por invitarme a exponer varios temas, del cual vamos a partir con OCT, que está dividido en dos partes. Primero vamos a hablar de los principios básicos y luego un poco de progresión. Bueno, todos sabemos que el OCT se inició con el dominio tiempo, aproximadamente en 1998 se empieza a venderse los primeros equipos a través de la casa Zeiss y luego vemos cómo ha evolucionado prácticamente hasta lo que tenemos días actuales en SwipSource, que realmente está produciendo lo que se denomina biopsia óptica, donde podemos delimitar de forma perfecta las capas de la retina y principalmente las que tienen gran interés en estudio en glaucoma. El OCT, a grandes rasgos, tiene tres áreas de estudio: el nervio óptico, los parámetros del nervio óptico, la capa de fibra peripapilar y la zona macular, principalmente células ganglionares, como también la capa de fibra perimacular. Todas estas tres son las zonas que estudiamos en el OCT y se agregaba hace los últimos años una cuarta zona, que es el área vascular. Cómo se correlaciona con el daño y cómo puede ser una herramienta para confirmar nuestras sospechas diagnósticas. Esta presentación está orientada en el diagnóstico con OCT como complemento diagnóstico cuando tiene un paciente sospechoso, un paciente con glaucoma posiblemente leve. Encontramos, dependiendo del fabricante, distintas hojas de reporte. Por ejemplo, acá tenemos la de Cirrus, de la casa Zeiss, acá tenemos de la Topcon, acá tenemos OptoView y acá tenemos de Spectralis. Si nos damos cuenta y nos fijamos en detalle, a grandes rasgos representan principalmente la misma información, solamente que puede estar distribuida en forma distinta. El que ocupo principalmente es el Cirrus, por lo cual me voy a orientar a esta casa, porque si no sería terrible poder explicar cada una por una, porque el principio es el mismo, solamente que el orden puede cambiar, pero ustedes lo pueden realizar. Esta hoja de reporte yo la divido en dos áreas. La primera área está conformada por las zonas de imágenes, que acá principalmente tenemos el mapa de grosor de las fibras peripapilares. Acá tenemos el mapa de desviación, o sea, cuánto anormal lo que vi en 1 está en 2, comparado con la base normativa. Luego tenemos las imágenes en 3, que principalmente corresponden a los cortes del nervio óptico, tanto tangencial como vertical. Y tenemos una imagen que nadie toma muy en serio, nadie se fija mucho, pero es de real importancia, que son las imágenes de segmentación. Luego tenemos en la hoja de reporte lo que es la tabla de datos y los gráficos. Acá nos vamos a fijar que la tabla de datos, el primer dato que tiene es el grosor promedio del RNFL y después los parámetros del nervio óptico. Y acá tenemos el famoso gráfico doble joroba y acá los gráficos cuadrantes y los gráficos horarios. En este Topcom tenemos principalmente lo mismo. Acá tenemos la tabla de datos, acá tenemos la zona de imágenes, la imagen de segmentación, nos agrega también una imagen del fondo de ojo, del nervio óptico, que es bastante útil. El OptoView similar, solamente que en la hoja resumen no muestra la imagen de segmentación, pero principalmente en el inextenso sí lo tiene. Y esta es mi propuesta de análisis. Es una forma de cómo nos podemos ordenar en la orientación para analizar cuando nos llega una hoja de reporte del OCT, independiente de lo que esté el fabricante que tengan, porque si lo tienen igual lo pueden realizar. Como les dije, yo me voy a guiar en esta y vamos a ver estos 6 pasos con cada detalle en cada paso para ayudarlos y que tengan una herramienta diagnóstica. El primer paso cuando nos enfrentamos a una hoja de OCT en un paciente que es sospechoso, o sea, por lo tanto un paciente que damos por hecho que tiene la clínica que hace sospechar glaucoma, tenemos que fijarnos que en esta primera parte van a estar los datos del paciente. Sumamente importante saber qué corresponde al paciente. La edad del paciente es también fundamental. En la refracción, muchas veces acá los técnicos, los tecnólogos ponen la refracción de los pacientes, que nos ayuda. Acá también va a estar la fuerza de señal, o sea, qué tan bien, tan puro pasó el haz de rayo y se volvió, o se encontró con un medio opaco y puede disminuir esta fuerza de señal. Importante.
Y acá, y me voy a fijar en este primer paso también, en esta imagen, que es la imagen resumen, reducida de la segmentación. Esta imagen representa la segmentación. ¿Por qué estos datos son importantes integrar la segmentación con la edad con los datos del paciente? Porque el OCT, para definir que mi campo, o sea, perdón, que mi examen es normal o anormal, lo va a comparar con una base normativa, o sea, con una cantidad de pacientes considerados normales. Y si mi paciente está fuera de estos rangos, me va a dar las alertas. Pero como podríamos pensar, y principalmente lo que me pasó a mí, yo pensaba que las bases normativas eran gigantes, miles de pacientes. Y nos damos cuenta que las bases normativas son bastante reducidas y bastante imperfectas. Por ejemplo, nos damos cuenta acá que Topcon, que es un excelente equipo, pero su base normativa era 182 pacientes. Frente a Optoview, que tiene 480, o a CarSize, que tiene 284. Lo mismo el rango de edad de pacientes. Claramente todos andan para lo mismo, pero los CT, la base normativa están hechos para pacientes sobre 19 años. ¿Cuál es el problema? Que si yo tengo un paciente de 10 años y le hago un OCT, me va a mostrar todo en blanco porque no lo va a comparar con ninguna base normativa. Me va a dar la medición, me va a dar cuánto encuentra el grosor, pero no me lo va a comparar, no me va a dar ningún tipo de alerta, tanto positiva como negativa. El otro tema es la refracción. Si nos damos cuenta, la refracción es bastante restringida. CarSize es, para mi opinión, la que tiene la más completa, miopes de -12 hasta hipermétropes +8. Es bien reducida, y se fijan que de la hipermetropía está +3. Entonces, ¿qué pasa si yo le hago un OCT a un paciente que tiene un +4 y tengo solamente un TOPCon? Ya la base normativa no encaja en mi paciente. Entonces, esto tenemos que tenerlo presente porque muchas veces esto no se anota en el examen. Entonces el TOPCon me puede dar algunos falsos información. Lo otro que es súper importante es la etnia. Si se dan cuenta, acá 43% son caucásicos, 24% asiáticos, afroamericanos, hispanos 12%, indios 1 y 6 mix. Si tenemos por otro lado el Spectralis, no sé si han actualizado esta información y ya su base de datos es más amplia, pero la base de datos que yo tengo, o la anterior tal vez, solamente era para caucásicos. Entonces mi población, principalmente Chile, que la población caucásica no es la que predomina, más bien la hispano-latina, tengo un problema. Por lo tanto, estos son los datos que nosotros tenemos que estar presentes en la edad, mi paciente, la etnia y la refracción, para que nosotros después sepamos que estamos comparando con qué tanta confiabilidad esta información. Luego que ya vi la base, principalmente comparé mi paciente, la base de datos, la edad, confirmo toda esa información, miro esta imagen que en el extenso te la puedo mostrar más grande, que es la base de segmentación. En otras palabras, ¿qué es la segmentación? Es cómo me está delimitando la capa de fibra tanto en su sector anterior como en su sector posterior. ¿Por qué? Porque sabemos que pueden ocurrir errores de segmentación y esos me pueden dar falsos negativos o falsos positivos. Acá la doctora Liu del equipo de la doctora Chen hicieron un excelente trabajo donde publican en más de 2.000 pacientes cuáles son las segmentaciones, los artefactos por segmentación que más ven ellos. Ellos describen número 12 tipos de artefactos, y si nos damos cuenta, los que son más prevalentes son los primeros 5 de los cuales vamos a hablar. ¿Por qué tengo que mirar la imagen segmentación? Porque puedo tener este tipo de segmentación que es artefacto por mala segmentación anterior. O sea, el equipo falla en definir el límite anterior de la capa de fibra. Y esto puede ocurrir principalmente cuando está asociado a MER y a desprendimiento vitro-posterior, que produce una reacción. Si nos damos cuenta cómo la capa de fibra no sigue lo real y se alza. Y esto me da un falso crecimiento. Esto es súper importante, incluso la MER es bastante frecuente, puede aparecer hasta 18% en un estudio que hizo el doctor Serrani, hasta 18% prevalente en los OCT, en todos los OCT. El cuarto artefacto es por baja señal. ¿Qué significa la baja señal? Que, como les expliqué, que el haz de rayo no está entrando, se encuentra con un impedimento por opacidad. Si nos damos cuenta, la fuerza señal en Cirrus, la máxima es 10, y después va bajando, y a medida que va bajando la fuerza de señal en este mismo paciente, nos damos cuenta que el grosor de la capa de fibra también va disminuyendo. Incluso hay harta diferencia entre 97 y
y 118 con un paciente que tiene una fuerza señal de 5 y 10. O sea, puede haber más de 20 micras de disminución, y entonces eso significa que si el paciente realmente tiene 80, que puede considerar un límite normal, después y ahora le hago un control y viene con el ojo seco, le puede aparecer 60, ojo seco más cataratas para ponerle un poco más de dramatismo, puede llegar hasta 60. Y 60 significa que es un paciente que claramente puede tener un glaucoma, o sea, te puede cambiar bastante. Y tenemos que saber que las áreas más susceptibles son la superior y nasal. Sin embargo, esto que era tan dramático era cuando teníamos OCT de dominio tiempo. Este estudio demuestra que los nuevos equipos de dominio espectral, para que haya una caída significativa, tiene que ser una fuerza señal menos de 5. Entonces, ojo ahí, alerta cuando tenemos una fuerza señal menos de 5 en los equipos actuales, que ya los dominio tiempo ya no existen, casi es difícil de encontrar, solamente tenemos dominio espectral, ahí es significativa. El tercer artefacto que podemos encontrar ahora es lo contrario, que es el artefacto por mala segmentación posterior. O sea, el equipo, el software, se equivoca en delimitar la cara posterior de la capa de fibra. Y esto es bastante frecuente principalmente en pacientes con glaucoma avanzado. Como esta capa, los pacientes con glaucoma avanzado, la capa de fibra se ha adelgazado de forma patológica. Esta capa de fibra pierde la reflectibilidad, pierde la forma de enviarle de vuelta el rayo al equipo para que informe su grosor. Por lo tanto, es la causa que podemos ver en forma frecuente y no tenemos mucho que hacer. Cuando teníamos ojo seco, por ejemplo, en la anterior, cuando hay baja señal, avisamos al tecnólogo, al técnico que tenga siempre lágrimas, que lubrique el paciente, pero acá no hay nada que hacer. Lo que tenemos que tener presente es que cuando encontremos un grosor en cero, siempre es un artefacto. Fisiológicamente imposible encontrar un grosor cero. ¿Por qué? Porque tenemos glías y tenemos vasos, que eso le da por lo menos un mínimo, y ese mínimo es de 50, y por eso se habla de un efecto piso que tienen los OCT. Menos de 50, se ha adelgazado la capa de fibra, menos 50 no vamos a poder, no va a discriminar absolutamente nada o no muy bien. ¿Por qué? Porque ya llegó al límite crítico, y ese límite crítico lo está dando los vasos y las células glías. El otro artefacto es asociado al DBP, pero no el DBP que está produciendo tracción, sino el DBP que está evolucionando en forma normal, que al comienzo se dan cuenta que este desprendimiento de vitrio va teniendo microtracciones. Estas microtracciones va a dar una imagen como de serrucho en el de capa de fibra en el gráfico de doble joroba. Y eso nos puede dar un falso aumento de la capa de fibra, o sea, un falso positivo. El paciente está súper bien. Sin embargo, cuando después que se desprende, hay un efecto tipo resorte, donde cual ahora la capa de fibra disminuye, porque como ya pierde esa microtracción, se recoge un poco, y esto es transitorio. Tenerlo presente que la etapa más frecuente que lo vamos a ver es en esta, y podemos tener un falso positivo. Y el artefacto número uno más importante por lejos es el artefacto por descentración, y esto es claramente operador dependiente, en lo cual normalmente vamos a ver que el RNFL es más grueso entre más cerca esté el nervio, y dependiendo de cómo esté descentrado, podemos tener los distintos artefactos de grosor que se afecta más uno en vez del otro sentido. ¿Cuál es la importancia que debemos considerar para nosotros hablar la presencia de artefactos y considerar la base de datos de nuestros pacientes? Es principalmente estos dos temas que son sumamente importantes. Evitar la enfermedad del semáforo o de Green Disease and the Red Disease, porque podemos cometer errores diagnósticos si nos basamos principalmente, si no consideramos la base de datos o la presencia de artefactos. Y si nosotros no lo consideramos y estamos haciendo un diagnóstico erróneo, al paciente, vamos a iniciar un tratamiento, y tenemos que recordar que todo tratamiento de glaucoma significa empezar otra enfermedad, la enfermedad de superficie ocular. Así que tengámoslo presente. Luego que termine este primer paso, que para mí es fundamental, por eso está el número uno, porque si tengo grandes artefactos, el OCT queda inválido. Si tengo una fuerza de señal pésima, también está inválido. Es ver el mapa de grosor total. Este es el mapa de grosor total, me muestra con colores cálidos qué tan grueso está la capa de fibra, y el mapa de desviación total, la comparación, si este grosor que yo puedo sospechar que está alterado, si realmente comparado con la base normativa es significativo.
Normalmente este mapa de grosor tiene una forma característica que es en ala de mariposa. Otra característica tiene que ser que tenemos que buscar que sea simétrico con el otro ojo. Si cuando sospecho que puede haber una amputación de algún sector, por ejemplo acá, que puede haber una disminución, tengo que ir comprobarlo claramente con el mapa que está inmediatamente abajo, que es el mapa de desviación, que lo comparo normal y me va a mostrar con colores cálidos lo contrario. Entre más color cálido, más desviación de lo normal, más posible que sea esto anormal. Entonces, ese es lo que uno debe hacer. Pero quiero que tengan presente que este mapa de desviación no solamente es eso, también me puede aportar mucha información. Principalmente, fíjense acá que este paciente en esta imagen tiene lo que ustedes llaman signo de Hoyt o un defecto de capa fibra, que me lo está mostrando el mapa de desviación, pero el mapa de grosor me está mostrando la imagen claramente. Tengo que aprender a ver cómo se ve un defecto de capa de fibra. Y si dan cuenta acá, este mapa, este gráfico horario, el gráfico falla en detectarlo, mientras el mapa de grosor lo está indicando. Yo lo estoy viendo acá de esta forma. Este puede fallar hasta 30% en detectar lo que el mapa de grosor me puede estar mostrando. Incluso ya cuando aumenta claramente, este mismo paciente cuando aumenta claramente se hace mucho más significativo, recién me manda una alerta. Pero una alerta así como que, ojo, ten cuidado, está en amarillo. Entonces, considerar bastante esto, porque es sumamente útil. Incluso se dan cuenta acá cómo falla en detectar este signo de Hoyt, defecto de capa de fibra, cómo está fallando. Entonces el mapa de grosor tiene una real importancia. Luego que miré el mapa de grosor y lo comparé con el mapa de desviación, voy a mirar ahora en la tabla de datos. Acuérdense que esta tabla de datos estaba compuesta por dos partes: el promedio del RNFL y los datos del nervio óptico. El RNFL promedio, lo que está primero, es un estado de salud general de la capa de fibra del paciente. A grandes rasgos, se dice que un grosor normal es sobre 80. Esto no está ajustado por edad, por eso es a grandes rasgos. Entre 70 y 79 puede ser sospechoso de glaucoma, menos 69 puede implicar glaucoma con un P-5%. Lo que uno busca también es que estos datos sean simétricos. Por ejemplo, acá si tengo 114, acá no puedo tener 60. Algo está pasando. Un glaucoma unilateral, un glaucoma secundario, un cierre. Los primarios son asimétricos, pero no tan marcados. Luego están los datos del nervio óptico. Y realmente esto es súper variable porque todos los datos del nervio óptico van a depender del tamaño del disco. Vamos a ver la relación de copa-disco, que tal vez el OCT no es el mejor examen para ver estos parámetros. Sin embargo, hay un parámetro que a mí me interesa, que yo por lo menos le puedo poner más atención, que es el RIM area. ¿Y por qué? Porque muchas veces el paciente puede tener retinopatía diabética, tiene fotos, daño en la mácula, por lo tanto el OCT y el campo visual no va a ser realmente útil porque va a tener muchos artefactos de interpretación. No va a poder interpretar todos los exámenes que están alterados por los defectos propios de las otras patologías que pueden tener en la retina, que tampoco es tan poco frecuente. Entonces muchas veces lo que tenemos como herramienta para hacer el seguimiento de los pacientes es la presión del paciente, y usted sabe que la presión también es un factor que puede variar, y tenemos los parámetros del nervio óptico, y en este caso el RIM area yo quiero que se fijen en un poco. ¿Por qué? Porque si yo tomo como corte el RIM area con un valor menos o igual de 1.2, su área bajo la curva, o sea, su capacidad para discriminar entre enfermo y sano, es de 0.96, que es un valor pero óptimo, súper bueno. Entre más cerca a 1 es mejor la capacidad discriminatoria que tiene el examen. Incluso acá, si lo comparamos con todos los datos, nos damos cuenta que el RIM area es muy cercano a lo que puede entregarnos la información en la capa de fibra. Por lo tanto, si es que tienen mucho daño retinal y tienen que elegir un parámetro nomás, el RIM area, el que les aconsejo que lo sigan. El otro punto importante es que el RIM area es un valor independiente del tamaño del disco, no como la relación copa-disco, que va a depender del tamaño del disco. Esto es independiente, entonces podemos tener macrodisco, microdisco o normodisco, y esta información va a ser independiente. Entonces, por lo tanto, son varios puntos que suman a favor la evaluación del RIM area. El cuarto punto es recién mirar el gráfico doble joroba. ¿Y qué tenemos que mirar acá? Obviamente que tenemos que mirar
que este gráfico esté en las líneas del ojo derecho, que es continuo, el ojo izquierdo, que es puntada, siga el trayecto del gráfico que está en verde, o sea, de la área en verde que corresponde a los límites de normalidad. Pero no solamente eso, yo también tengo que fijarme que sean simétricos. Se ven, miren acá, que está un poco chico la imagen, esta imagen, donde en la línea continua derecha llega casi a la cúspide y la línea izquierda baja, aunque está en el límite normal, aunque sigue en el rango verde, pero está muy asimétrico. Esto me muestra asimetría, y se acuerdan que asimetría es un signo de glaucoma. Entonces este paciente es altamente sospechoso que aunque esté en sus límites normales, pueda tener un daño focal que tengo que ir a buscar. El quinto es mirar los gráficos cuadrante y los gráficos horarios. Sabemos que los gráficos cuadrantes me indican todo el promedio del sector superior de la capa de fibra y todo el promedio del sector inferior de la capa de fibra. Y estos son ¿y por qué son los cuadros más importantes? Porque son los que menos varían. Y son los que son más sensibles. Ya el doctor Quigley en 1979 determinó que estas son las áreas del nervio óptico de la capa de fibra que se afectan con mayor frecuencia y de forma más precoz. Entonces, por lo tanto, siempre mirar el área en el cuadrante inferior y superior. Ahora, tener claro que estos cuadrantes son un promedio de todos los valores de ese sector. Entonces, si tengo un valor alterado muy focal, el promedio me lo va a cubrir. Sabemos que el cuadrante nasal es que tiene mayor variabilidad versus el cuadrante temporal, que es relativamente el más estable, porque corresponden a la llegada de las fibras maculares y en un porcentaje de pacientes son las fibras que más persisten durante el daño glaucomatoso. En el cuadrante horario, a mí me interesa que se fijen en dos sectores. El sector inferior entre la hora 6 y 7 y el sector superior entre la hora 10 y 11. Estos son los sectores que nosotros tenemos que mirar porque representan la llegada de fibras de la mácula de la zona de vulnerabilidad macular. Ya nos vamos a ver cuáles son estas zonas. La retina tiene zonas más vulnerables al daño glaucomatoso, y esto lo sabemos. En la mácula, la zona más vulnerable es la zona inferior, comparado con la zona superior. Y en las zonas extramaculares, tanto la zona superior como la inferior son las zonas más vulnerables a daño, comparado con todo el resto. Entonces, ¿qué me significa esto? Fijarnos por dónde entran estas fibras, ¿se acuerdan? Hora 6, hora 7, hora 6, hora 10, hora 11 son las áreas donde llegan al nervio óptico, por lo tanto puede estar representada en el cuadrante horario este sector. Entonces, por lo tanto, en daño precoz, fijarse en estas áreas, que si estas áreas están alteradas, inmediatamente evaluar la parte macular que puede estar ahí el problema. Si es superior, obviamente son áreas extramaculares que van a estar afectadas. Y lo mismo acá. Acá tenemos la zona inferior que vemos por dónde está entrando y la zona de vulnerabilidad extramacular que está entrando por superior. Como dije, estas son las zonas que se afectan de forma más precoz comparado con el resto. Esto fue bastante estudiado por el Dr. Hood. Ahí está la referencia porque es un trabajo realmente hermoso. Luego que he evaluado esos primeros 5 pasos, me queda la evaluación macular. Y la evaluación macular es principalmente el mismo principio. Acá está representado el mapa de grosor en colores cálidos. Esto debe ser redondo, como una forma de una dona. Y también voy a tener el gráfico, un gráfico tipo cuadrante, pero más bien sectorial. Acá voy a tener el mapa de desviación. Si veo un defecto acá, ¿qué tanto se desvía de la normal comparando con mi base de datos? Y vamos a tener información datos. Y esto va a depender de cada fabricante que me va a entregar algún dato numérico que tengo que saber interpretar. Por ejemplo, pero si tuvieran que quedarse con algo, es lejos esto. Si usted tiene un paciente que tiene sospecha de glaucoma y ven que la zona macular inferior está amputada como este sector, es el paciente claramente tiene alta sospecha. Incluso para muchos el glaucoma se inicia en esta zona, que corresponde a la zona de vulnerabilidad macular. Entonces es la zona que tienen que tener claramente, sumamente importante que la evalúen. Y se dan cuenta acá cómo lo hace realmente, que se desvía totalmente de la normal. Y que incluso si miramos acá hay una amputación, la dona no es perfectamente, acá hay una parte que le falta.
y acá el mapa de desviación me lo está mostrando que eso lo más probable es que esté fuera de los rangos normales. Dependiendo del equipo, como les dije, va a entregar un valor esta tabla. Esta tabla va a encontrar el valor promedio de las células ganglionares con la plexiforme interna, hace un dúo. Y también va a encontrar el valor menor. El valor menor de las células ganglionares es el mejor parámetro para determinar que un paciente puede estar sospechoso, independiente de que el resto del examen esté normal. Y si tengo un OptoView, también existe el FLV, que es el Focal Lost Visual Count. Entonces es como una pérdida focal, representa la pérdida focal que de repente puede costarnos encontrarla, que esto lo está viendo. Entonces es también el mejor parámetro en pacientes sospechosos. ¿Qué pasa con el Spectralis? El Spectralis es distinto. El Spectralis ve asimetría del polo posterior, principalmente. Y claramente puede estar mostrando, si hay una simetría en el polo inferior, ustedes ya saben que puede estar claramente, como acá, claramente frente a la sospecha de un paciente glaucomatoso. Si comparamos la evaluación de la célula ganglionar, o sea, la evaluación macular en otras palabras, versus el RNFL, nos damos cuenta que la sensibilidad y especificidad para detectar daño glaucomatoso es bastante similar. Ambos son igual de útiles. Sin embargo, la evaluación macular tiene algunas ventajas. Varía menos, hay menos variabilidad comparado con el RNFL peripapilar. Sirve para los pacientes miopes que tengan una mácula sana y me puede servir para, obviamente, evaluar progresión en etapas en glaucoma avanzado, principalmente estos campos tubulares, que es lo único que tengo en la mácula, me puede ayudar bastante. Otro plus que le encuentro al Cirrus es que tiene el famoso PanoMap o el mapa amplio, el cual me integra tanto la evaluación macular como la evaluación del peripapilar. Y así uno va a tener una imagen más clara de lo que está sucediendo, como entran las fibras, por ejemplo, las fibras que vienen de la mácula, estas fibras que son del RNFL peripapilar, cómo están entrando y cómo va progresando. Luego es como una integración de ambos, tanto del RNFL como el GC-IPL. Vamos a hablar ahora un poco de los conceptos en progresión. La progresión, tanto en campo visual como en CT, uno lo puede evaluar de forma subjetiva, o sea, como yo veo este examen comparado con el anterior, pero para eso siempre tengamos claro, presente valores. El RNFL, cuando yo la veo en forma subjetiva y estoy fijándome en el ABG, o sea, en el promedio de la capa de fibra, si hay una diferencia de menos de 4 micras, yo tengo que pensar que puede ser una variabilidad. Si tengo 5 a 7 diferencias, yo digo, sospechoso, más de 7 claramente puede haber una progresión. Sin embargo, los equipos incluyen un programa, el software, el GPA, que te va evaluando la progresión midiendo los cambios píxel a píxel, produciendo unos mega superpíxeles en una área determinada, y además me va calculando la velocidad de progresión, que es una herramienta muy importante cuando evaluamos glaucoma. Esta es la hoja resumen de la progresión, donde vamos a tener dos sectores. El primer sector es la evaluación por evento, en los cuales los dos primeros exámenes corresponden a los basales y estos dos últimos son los dos últimos exámenes que se realizó el paciente. Inmediatamente abajo va a estar el mapa de progresión. Este es el mapa que me va a indicar la progresión. Ojo, esta es la hoja resumen, porque si voy al inextenso va a variar un poquito. Y acá me va a mostrar. Y esta es la evaluación por tendencia, que acá vamos a ver que hay distintos tipos de velocidad de progresión calculados dependiendo del sector. Y a grandes rasgos, yo sé que a todos les gusta el número mágico, hablamos progresión cuando tenemos velocidad aumentada, cuando está una pérdida mayor de 1 micra por año, en estos valores principalmente en el promedio. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más inextenso. Ahora, esa es la hoja resumen, pero esta es la hoja inextenso que te entrega también el informe, donde los primeros son los basales, luego me mostraron un máximo de 6 campos visuales, de los últimos, 6 OCT realizados. Acá me mostraron el mapa de desviación del paciente, y acá a inferior el mapa de grosor, principalmente de progresión. Fijémonos que acá me entregaba el mapa, este mapa es el mapa de progresión.
y acá el mapa de progresión es el tercero, ¿ya? Este mapa de progresión va a tener principalmente dos colores. Cuando hay un cambio comparado con el examen anterior, en el análisis por evento me lo va a mostrar en amarillo. Si ese mismo cambio se sigue presentando durante el tiempo, se va a cambiar a color rojo. ¿Ok? Entonces, estos cambios, lo que hace el equipo, compara el último, el examen que estoy viendo, con el basal. Y va variando diferencia píxel, superpíxel contra superpíxel. Si esta diferencia es mayor que la variabilidad que yo espero para esta área, para esta edad del paciente, por eso es importante ocupar el GPA, porque la observación subjetiva no está acorde a la edad, pero sí el GPA, el software te compara según la edad. Si esta variabilidad supera, te va a empezar a enviar la alerta en amarillo si solamente en el examen actual se presenta, o en rojo si se sigue repitiendo durante los siguientes estudios. También esto que vimos gráficamente te lo puede entregar en evaluación por evento en una tabla que es bastante útil. En esta tabla, los primeros siempre sabemos que son los basales. Me entrega la fuerza de señal, que es súper importante. De repente yo puedo ver que este está alterado, pero sin embargo la fuerza de señal es 5, es 4, y antes la tenía en 7. Digo, ojo, acá hay una caída que puede ser un efecto de opacidad de medio, el paciente puede haber desarrollado catarata, etc. Tengo que evaluar eso. Me va a entregar el promedio de la capa de fibra, cómo va a ir cambiando, y también por cuadrante, inferior o superior, y además los parámetros del nervio óptico. Se dan cuenta que los parámetros del nervio óptico principalmente se alteran después que el RNFL ya me lo está avisando. Esto quiero que vean por qué el análisis por evento es sumamente importante. Si nos damos cuenta en este paciente, en esta basal, tenemos los cambios que de repente, si nos damos cuenta en estos últimos 3 cambios en el mapa de desviación del paciente, es bastante difícil determinar que si esté peor o no, pero el mapa de progresión me está mostrando en color amarillo fuerte, amarillo intenso. Este tiene dos colores, o amarillo o rojo. Esto es más disperso. Me está mostrando ya que en el primer basal, o sea, después del basal, en el primer examen que se realizó el paciente, hay un cambio, y después me muestra inmediatamente que este cambio se empieza a repetir. Y si todo cambio se repite, tanto en un campo visual como en un CT, es obviamente que una progresión. Y más encima voy viendo cómo se va engrosando. Si lo comparamos al mismo paciente, los campos visuales que se realizó después del basal, los primeros 4 campos, el campo visual no detecta la progresión, no es capaz de definir que está produciéndose un cambio. Recién a nivel del 5.º campo, después de 2 años, me dice, oh, puede que esté progresando. Y después el último campo me dice, sí, realmente progresó. Sin embargo, nos damos cuenta que años antes ya el OCT me estaba avisando que estaba ocurriendo una progresión. El análisis por tendencia, como sabemos, la tendencia es una regresión lineal de los datos que me da los eventos. Y con esto yo logro sacar una velocidad, una tasa de progresión, que sabemos que a grandes rasgos el valor de corte es si está perdiendo a una velocidad mayor de 1 micras por año. Ese dato obviamente no está ajustado a la edad, y acá sí está ajustado a la edad, y acá voy a tener los gráficos que muestran, por ejemplo, el promedio del RNFL, a qué velocidad está, que es el dato que yo harto ocupo. Sin embargo, si el promedio está normal en el OCT, pero el área inferior es la que únicamente donde está el daño, me tengo que fijar en el área inferior a qué velocidad va progresando, y el superior. O al revés, si es solamente un glaucoma que está afectado el sector superior del RNFL, el promedio obviamente me va a encubrir este valor, y es mejor ocupar directamente el superior, ver qué velocidad está progresando y si es significativo esta velocidad de progresión. También el análisis de evento tiene un análisis de evento a nivel de las células ganglionales, o sea, el mapa de macular. ¿Y por qué les dije que era útil? Es sumamente útil en pacientes con daño tubular. Se dan cuenta que este paciente tiene un daño tubular donde el campo visual es muy difícil que me determine por lo último, en estos últimos 5, si hay una progresión. El OCT, la capa de fibra, ya llegó a su efecto piso, no me va a mostrar que hay algún cambio. Miren, se fijan acá, el mapa de cambio no muestra nada que hay. Incluso cuando hay un color púrpura significa que hay un engrosamiento.
muy difícil. Pero como la mácula es lo que está conservado, acá el mapa de progresión me va mostrando que en los últimos tres campos hay una posible progresión, o sea, sin duda hay progresión. Entonces, súper importante considerar también la evaluación de la mácula, de las células ganglionares, que también me muestra un análisis por evento. Entonces, el concepto es que siempre integremos tanto el RNFL como la evaluación macular. ¿Por qué? Tenemos en este ejemplo que el paciente, el mapa de progresión del RNFL por evento me empieza a indicar que está produciéndose un cambio y si veo la imagen cada vez este cambio está peor. Después tengo que compararlo con la tabla de datos y ver qué tan la magnitud de esto. Si nos damos cuenta en la evaluación macular empieza a aparecer tardíamente. Entonces, este es un ejemplo cómo el RNFL se adelanta al daño macular y este otro ejemplo es al revés, es como el daño macular se adelanta al RNFL. Por lo tanto, decir uno es mejor que otro es un error y el concepto es que siempre esta información se complementa. La idea es ver el examen total, el examen completo y no sectores. En resumen, ¿cuándo vamos a sospechar un paciente de glaucoma? Cuando tenemos coherencia entre el examen clínico, el campo visual y el OCT. El OCT actualmente es una herramienta que es indispensable para el manejo de los pacientes. Incluso, actualmente se considera que también sirve para evaluar progresión, por lo que hemos visto. Antiguamente se nos decía que el paciente cuando se hacía campimétrico ya el OCT no servía, solamente era el campo visual. Ahora nos damos cuenta que el OCT sí tiene algo que aportar, es una herramienta que considerar incluso en pacientes con daño avanzado me puede ayudar. Cuando sospechamos un paciente de glaucoma, cuando el grosor y el contorno del RNFL está anormal por el OCT y cuando tenemos las células ganglionares con el daño característico que le dije, recordarse siempre la zona inferior. No nos olvidemos que la velocidad de progresión de RNFL cuando es más de una micra de pérdida por año es altamente sospechosa que esté a una velocidad alta en hemétrope y 2.6 como corte en pacientes altos miopes. Las células ganglionares principalmente tienen el mismo valor. Si se acuerdan que el valor es más de una pérdida de más de 1, estarán bien. ¿Cuál es el mensaje de esta presentación? Lo primero que tengo que saber es qué estoy buscando. El examen clínico es lo principal, lo primero que uno hace y es lo fundamental. Si yo no voy a pedir ningún examen a un paciente que no le estoy sospechando algo clínicamente. O sea, eso es mala praxis. Yo siempre tengo que tener una coherencia con lo que encuentro clínicamente con lo que voy a pedir. Saber lo que estoy buscando. Conocer qué equipo cuento. Si tengo un Cirrus, esta presentación es maravillosa. Si tengo un OptoView, es principalmente lo mismo. Tienen que adaptarse un poco al orden. Si tiene un Spectralis, ya eso es un poquito otro mundo, es un poquito más distinto porque hay otras cosas que ellos evalúan y una base normativa que para aplicarla en Chile es un poquito difícil, pero es un excelente equipo, o sea, un equipo que te muestra, yo creo, si tú quieres ver algún artefacto de segmentación, el Spectralis es el equipo. También ve el ancho mínimo del anillo, que también es una gran herramienta que no lo tiene ningún otro equipo. Pero bueno, el tema es conocer su equipo, tener un orden. Yo les presenté mi orden, es una propuesta mía. Ustedes pueden realizar su propio orden, pero lo importante es que sean metódicos. Lo importante es que miren el examen en forma completa. Tener presente siempre los falsos positivos que se pueden dar por los artefactos o por la base de datos, saber qué paciente, si mi paciente tiene una miopía altísima, de repente hacerle un top count no va a ser la mejor decisión, o sea, un hipermétrope alto. Analizar el contorno del RNFL en conjunto con el análisis macular, ya nos dimos cuenta que los dos son complementarios. Ojalá que después de esta presentación se haya dado cuenta que el OCT es algo más que mirar un gráfico de doble joroba, que todos podemos sacarle mucho partido si sabemos interpretar toda la información que nos está entregando. Muchas gracias por la atención y disculpen por lo largo, pero son 2 clases en una.